Buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y los hermanos invitados de otras iglesias, de otras ciudades, de otros países. Bienvenidos todos. Hoy es miércoles de oración. Y como hacemos desde hace algunos meses, para decir exacto casi un año, estamos estudiando un salmo cada día. Estamos ya en el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo central en el que se encuentra un estilo de oración muy particular, un estilo de confesión. Es un salmo penitencial, un salmo en el cual el salmista clama por perdón, por un perdón completo de su alma, de su corazón, de su vida. Y clama a quien puede darlo, porque el perdón solamente viene de Dios. No hay forma de que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos si somos los culpables. No hay forma de que nos perdonen los demás, que son los ofendidos y afectados, y que son los acusadores. El hombre no quiere perdonar, no es la voluntad, pero la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, sí quiere perdonar, y sí tiene el poder para perdonar, y sí tiene los recursos legales para perdonarnos, pero sobre todo tiene su misericordia y su piedad para perdonarnos. En este salmo, que hace una oración muy sentida, David, que todos debiéramos saber de memoria y decirla a diario, porque realmente somos pecadores, realmente en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, ofendemos al Señor y ofendemos a las personas. Y ofendemos a los más cercanos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros hermanos en la iglesia, con nuestras acciones. Y es necesario ser perdonados y ser restaurados. Así que vamos a leer ese Salmo 51. Yo les invito a leer, lo tendremos aquí en un lado mío para que lo podamos leer. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu noble dentro de mí. Un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré con mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres un sacrificio que yo te daría, no quieres tú un holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán
los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ese es el Salmo 51, salmo penitencial, confesional, un clamor por perdón. Y el mundo que no sabe perdonar, que no sabe reconocer sus errores, que no sabe reconocer su pecado, que cree que el pecado no existe, aunque esté inundado hasta el cuello de pecado, cree que no es malo, cree que cada quien tiene libertad de hacer lo que quiere, cree que cada quien tiene un criterio para saber si está mal o no, y cree que no hay problema. Sobre todo en la última etapa, en el nuevo milenio, en que toda la sociedad se ha vuelto complaciente, ya se vale incluso cambiar de sexo, todo está bien, no hay problema, no lo debes criticar, no los debes calificar, no debes creer que es pecado, es tu decisión, está bien todo. Y claro que el pecado ha traído las consecuencias y nos estamos ahogando en consecuencias, en injusticia, en conflicto, en violencia, en maldad, en corrupción, como producto del pecado. Y el pecado que hemos nosotros ejercido se debe a la maldad, y la maldad es una decisión de hacer nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de otros y por encima de la voluntad de Dios. Eso es maldad, y eso genera pecado. El pecado trae consecuencias. La más grave consecuencia es la enemistad con Dios y la condenación eterna. Así que sí es importante que atendamos esto del pecado y que clamemos por perdón y que vayamos al único que nos puede transformar realmente, porque ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los conductólogos, ni ningún médico, ni ningún abogado, ni ninguna persona nos puede transformar. Solamente el Señor lo puede hacer. Miren, el origen del pecado, porque el pecado es una enfermedad de la sociedad americana y la mexicana y la china y la rusa y la ucraniana y todas. Es hacer maldad. Y el hacer tu propia voluntad por encima de los demás, eso es maldad. Es rebelión. Es ir en contra del plan de Dios. Porque nuestra voluntad es egoísta. Y la voluntad de Dios es amorosa. Dios da, nosotros arrebatamos. Dios reparte, nosotros peleamos. Dios ama, nosotros odiamos. Nosotros buscamos aprovecharnos de los demás. Así que por ahí está el origen del pecado. Tus propios deseos te llevan a pecar. Así que debemos entender cuál es la voluntad de Dios y cumplirla, porque esa es agradable y perfecta. Pero nuestra propia fuerza o voluntad no funciona. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Fíjense que los alcances del pecado son tremendos, ¿no? A lo mejor la ley de México permite ese pecado, permite abortar, permite operarse el sexo, permite drogarse, permite usar drogas, permite muchas cosas, pero Dios envía consecuencias del pecado. Porque el pecado ofende a Dios, el pecado afecta a nuestros seres queridos, el pecado daña nuestra alma y daña nuestros huesos y daña nuestras relaciones. El pecado causa enfermedades y causa conflictos, causa injusticias, causa guerras, produce enemistad contra Dios y produce condenación eterna. Así que el camino del perdón es el que debemos buscar y que este Salmo 51 nos lo enseña muy claramente. Es primero reconocer nuestro pecado y nuestra rebelión. Luego, considerar a quién hemos ofendido, porque seguramente hemos ofendido a mucha gente. Luego, saber quién es el único que puede perdonarnos. No el psiquiatra, no el médico, no el maestro, no el pastor, no el sacerdote, no el santo, no la virgen. Hay alguien que puede perdonarnos. Suplicar entonces por perdón. Señor, perdóname.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. ¿Verdad? Y pedir la más completa restauración. No se trata solo de un perdón, decir, bueno, todavía ya te perdono, sino una completa restauración. Y el Salmo 51 pide a Dios por una completa restauración. Dios puede perdonarnos, y aquí están los recursos por los cuales Dios puede perdonarnos. Primero, por su misericordia, que nosotros no tenemos, Él sí. Segundo, por la multitud de sus piedades, Él tiene, nosotros no. Por el amor para con nosotros. Por el sacrificio de Cristo Jesús que muestra ese amor de Dios para con nosotros. Por el amor de su nombre, es que Él nos beneficia. Y porque se acuerda de que somos polvo. Así que viene a buscarnos y a salvarnos. Finalmente quiero mostrar cómo el salmista David explica en el Salmo 51 las etapas de la restauración. Porque cuando alguien cree en Cristo ya es perdonado, pero todavía le falta crecer, saber muchas cosas más e ir restaurando su vida, santificando su espíritu, limpiando su corazón hasta que el día es perfecto. Entonces, cuando el Señor viene a nuestra alma, somos limpios y perdonados. Y entonces empiezan a recrear los huesos, o sea, nuestra salud física y emocional. Viene luego entonces gozo y alegría. Es una cualidad de alguien que ha sido perdonado, es que aunque esté enfermo, aunque esté pobre, está alegre. Luego, el Señor nos da un corazón limpio, que ya no tiene culpas, que ya no tiene rencores, que ya no tiene odio. Luego renueva un espíritu recto, que piensa en el bien, que piensa en Dios, que piensa en ayudar. Luego nos vuelve el gozo de la salvación, una seguridad completa, estoy salvo, el Señor me ha salvado. Luego viene la necesidad de enseñar a otros, a los transgresores, el camino de Dios. Por eso en una iglesia no todos andan evangelizando, solamente los que ya tienen ese gozo y ya enseñan a los transgresores el camino de Dios, porque les rebosa en su corazón y en su boca y en su mente y comparten. Dice ahí, y luego publicará mi lengua tu justicia y mi boca tu alabanza. Ese es un corazón rebosante, lleno de gozo, de alegría, de amor, de paz, de justicia, por la presencia de Dios que ha limpiado nuestro pecado y que nos ha dado un corazón limpio y un espíritu recto. Vale la pena hacer esta oración al Señor. Aprendas, hermano, el Salmo 51 de memoria, que sea la tarea de este año, porque vale la pena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has dado ese Salmo 51, en la experiencia tremenda que David sufrió de pecado y de maldad, pero tú lo liberaste, lo limpiaste, lo perdonaste, lo transformaste, le diste un corazón limpio, un espíritu recto, y hiciste el gozo de tu salvación regresar a su alma. Y así queremos estar todos, Señor, porque sí hemos pecado, queremos dejar de hacerlo, queremos recibir esa bendición tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.